Les invito a leer del versículo 5 al 8, o tenerlo abierto, mejor dicho, del versículo 5 al 8, el capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8. El domingo pasado Lucas había expuesto los primeros 5 versículos, o había tocado hasta el 5, y era el sentir que hubo en Cristo Jesús. En esos 5 versículos explicó la unidad que Dios espera de los creyentes y que terminó con la necesidad de la humildad. Y hoy vamos a continuar retomando el versículo 5 y leer hasta el 8 en el ejemplo que hubo en Cristo Jesús. El domingo pasado vimos el sentir que hubo en Cristo Jesús y vamos a ver el ejemplo que hubo en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Padre, en el nombre de Jesús, encomiendo mis pensamientos, Señor, este tiempo en que queremos acercarnos a tu palabra. Ya lo hemos hecho durante la mañana, pero queremos hacerlo específicamente en este tema, en buscar o ver el ejemplo que tuviste en Jesús, en cómo te has humillado. Que mis labios y que no sean mis palabras, sino lo que tú nos quieres enseñar a cada uno de nosotros hoy. Amén. Amén. Así como vimos en los primeros 4 versículos que el tema, lo que escuchamos mejor dicho, en lo que Lucas había expuesto el domingo pasado, que en los primeros 4 versículos el tema va en ascendente, va subiendo, empieza de más abajo y va subiendo cada vez más alto hasta llegar a la unidad, o lo que se busca es la unidad en pasos ascendentes. En los versículos que recién leímos, la construcción de ese párrafo es, no sé si se dieron cuenta, como ascendente o descendente. Descendente. Empieza a Cristo, allá en la gloria, y termina humillado, en obediencia, hasta la muerte. Pero este ejemplo de humillación que hubo en Cristo es para que nos sentemos y lo meditemos y lo tengamos simplemente en cuenta. Cristo se humilló. Es para que lo prediquemos. Sí, Cristo se humilló. Ese ejemplo de Jesús fue para que se inspiren muchos himnos, incluso películas. En estos días estábamos estudiando en Marcos, ¿no?, cómo Cristo se humilló y aceptó toda clase de maltratos, insultos. Dejando ese ejemplo, casi todos los problemas, yo diría prácticamente todos los problemas de unidad, giran en torno a la humildad. Estamos hablando de la unidad. Ese es el texto que estamos tratando en capítulo 2, así arranca el apóstol Pablo respecto a lo que está enseñando acá. Y este pasaje, esta parte, este párrafo es central, no deja de hablar de la unidad, porque termina versículo 4 y dice: haya pues en vosotros, con el versículo 5, este sentido. Llamado a la unidad, yo les doy el ejemplo, así ustedes tengan este sentido.
áreas en mi vida en que tengo problemas con la humildad? ¿Estamos listos para bajar juntos en este texto cada peldaño de la humillación voluntaria de Cristo? No solamente verlo acá en el texto, sino querer terminar este día o al salir de aquí, tener ese deseo de seguir esos pasos hacia abajo. Nos llamó el apóstol Pablo a subir los peldaños hacia la unidad. Y ahora está llamando a que busquemos la unidad, pero en humildad. Hoy queremos aprender entonces el ejemplo de la humillación de Cristo, abandonando el privilegio que Él tenía, tomando la obediencia, yendo a la cruz. Aprender a cómo dejar nuestro privilegio que yo creo que merezco, que tengo, para ponerme al lado de alguien y hacerme igual, o incluso hacerme su siervo, así como Cristo se puso a disposición del Padre, del Espíritu Santo, para cada paso de su vida. Por eso queremos en esta mañana, quiero ver dos temas principales, que son dos actitudes. Uno es la actitud de renuncia y abnegación, versículos 5, 6, parte de 7. Y el segundo es la actitud de humillación y obediencia. Dos actitudes que llevaron a Cristo esos 7 peldaños hacia abajo en su humillación. Cuando hablamos de humildad, no podemos hablar de mi humildad. Porque cuando yo hablo de mi humildad, estoy poniendo las condiciones de la humildad a mi altura y lo que a mí me gusta y lo que a mí me parece bien, lo que es la humildad. Cuando hablamos de humillación, es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Como Dios quiere, Dios muchas veces nos lleva a humillarnos. Dije, el primer punto es actitud de renuncia y abnegación y lleva los 3 primeros peldaños en descendiendo desde la gloria. La primera, dijimos renuncia, dije recién renuncia, es fácil de entender. Renunciar, ustedes saben lo que significa renunciar. Si no, alguien me lo explica, ¿no? ¿Entienden lo que es renunciar? Cuando yo tengo algo, un trabajo, o una herencia, o pongan lo que ustedes digan, un privilegio, y yo digo yo renuncio, es porque no lo quiero más, no lo tengo más, renuncio. ¿Se niega a aceptar? Niego a aceptar, no, yo renuncio. Para un trabajo es lo más difícil, pero a veces a mí me ha pasado tener que ir al correo y decir renuncio a mi empleo. Qué difícil escribir esas palabras. Renuncio a mi seguridad. Renuncio al privilegio de tener un trabajo, porque hoy en Argentina es un privilegio tener un trabajo. No debería. Un trabajo en blanco, ¿no? Pero es fácil de entender esa palabra, renunciar, ¿no? Pero es difícil de aplicar, de vivir. Es fácil de explicar, pero difícil de vivir, ¿no? Porque es difícil muchas veces ejecutarlo. Pero dice no solamente una renuncia, sino también abnegación. Esa palabra por ahí puede ser un poco más difícil. Es sacrificio o renuncia voluntaria a pasiones, deseos o intereses en favor de otro. Ahí ya no es, yo digo renuncio, bueno, está bien, no sé para quién será, pero no lo quiero para mí. Pero cuando digo yo renuncio a lo que yo creo merecer, lo que yo deseo, pero en favor de que tú lo puedas tener, de que ahora es tuyo. Bueno, eso fue lo que hizo el Señor. Renunció a nuestro favor, tuvo abnegación. Renunció a su gloria, Él no tenía ninguna necesidad
de humillarse, pero decidió humillarse. También usé una palabra para el tema, es actitud de renuncia. Todas las acciones deberían comenzar, las acciones voluntarias por lo menos deberían comenzar con una actitud. Y explico. Si ustedes no tuvieron una actitud anoche ya, o toda la semana de venir a estar, compartir esta reunión, este culto, difícilmente hubieran venido. ¿No es así? Porque si yo digo, voy a ver si cuando me levante, a ver qué ganas tengo, a ver si no tengo mucha resaca, difícilmente vamos. Es un ejemplo lo que significa la actitud. En los creyentes se espera una actitud de humillación y de abnegación igual que en Cristo. Pero la actitud de renuncia de Jesús nos lleva a las 3 acciones respecto a su posición. Su posición que él tenía allá en los cielos y que ahora lo tiene mucho más en gloria, pero ese ya será el tema del próximo domingo, porque vamos a escuchar del versículo 9 en adelante. La primera es, leo el versículo 6, el cual siendo forma de Dios, la primera actitud, la posición que Cristo tenía era forma de Dios, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios. La palabra estimar es darle valor a algo. Vean versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando, ¿no? Estimando. Cada uno a los demás como superiores al mismo. Como superiores. Dándole valor acá a los demás como superiores a él mismo. ¿Quiénes son los demás? Una buena pregunta. ¿Quiénes son los demás? Mi esposa, mi esposo, mi hermano, mis hijos, mis parientes. Versículos 7 y 8 del capítulo 3, ahí en Filipenses. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia y conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Estimar, darle valor a algo. Pero antes de estimar, me salté una palabra que es siendo forma de Dios. Esa palabra es morfé, que es tener la forma de algo. No hay mucho que explicar. Jesús tenía forma de Dios, pero no solamente la forma, sino también es Dios, porque dice precisamente, al ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse. Su forma no impidió dejar de estimar su condición. El primer paso en el escalón descendente de Cristo y en lo que Dios nos llama a nosotros es dejar de estimar qué soy y quién soy acá en el mundo. No estimar tu condición, rico, pobre, tu posición, jefe, gobernante, policía, profesor, un título. Bueno, acá tenemos médico, ingeniero,
esa posición. Mecánico, enfermero, pastor. ¿Estaríamos dispuestos a no estimar esa condición nuestra para poder bajar hacia la humildad? El primer término, el primer escalón es no estimar eso como algo que es mío y no lo voy a dejar. Cristo no estimó el ser igual a Dios para humillarse a sí mismo. No estimes tu posición frente a los demás. No creer que soy o estoy mejor que otro. Cristo no se estimó igual, no estimó su posición de ser Dios, por eso, en segundo peldaño que al descender es que no se aferró a esa posición. El cual, siendo igual a Dios como cosa, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Primero, hay que dejar de estimar y darle el valor que el mundo da a lo que yo soy, a lo que yo tengo, para poder dejar de aferrarme a eso. Y esa palabra aferrarse, West define como un tesoro que se agarra y se retiene a pesar de todos los peligros. Es como que alguien, no sé cuál es, podría ser un tesoro hoy, un celular, y a pesar de que me quieren robar y me quieren matar, yo lo tengo y no importa lo que me pase. Eso sería aferrarme. No importa lo que me pase, yo lo tengo. No importa lo que pase. Jesús dejó de aferrarse el hecho de ser Dios como segundo paso hacia la humildad. Él tenía la naturaleza divina. No es que él estaba intentando y compitiendo con el Padre a ver si llegase un día a ser Dios. Él era Dios y es Dios. Pero decidió no agarrarse de eso. Tendríamos nuestro misionero, ¿no? No agarrarse de eso, no aferrarse de eso. ¿Qué es lo que me tiene a mí, o lo que yo tengo aferrado, lo que tú tienes aferrado? Me hizo pensar mucho. Mi posición, tu posición económica, los bienes. ¿Qué es lo que tienes aferrado y no lo puedes soltar como un bien preciado, un tesoro que no importa lo que pasa, lo voy a tener? El ocio, la diversión. Un título. En el cuerpo de Cristo y para la unidad es necesario dejar de aferrarnos a lo que somos, a lo que tenemos y a lo que pretendemos incluso ser. Dejarlo todo a disposición. No me aferro. Está ahí. Señor, tú lo puedes llevar. Y yo me estaba meditando. ¿Qué es lo que... Hay una cosa. No cosa. Las personas que tal vez me costaría mucho. Por eso dije que estoy en esa parte donde me cuesta entender y vivir lo que el Señor hizo. No es que lo tengo aferrado, no son los bienes, el Señor tiene disposición de todo, pero tal vez mi esposa o mis hijos, ¿qué es lo que cada uno de ustedes tiene aferrado? El Señor dejó de aferrarse a su divinidad para poder pasar al tercer escalón hacia la humildad, hacia la humillación propia, al despojarse de su posición. En tercer lugar, dice que lo leo todo de vuelta para que sientan el descenso. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo.
tomando forma de siervo. Se despojó. Primero no estimó, dejó de aferrarse, después, ahora se despojó. Para llegar al tercer paso, de poder despojarse a sí mismo, el Señor no estimó y dejó de aferrarse. Para que podamos llegar a tal grado de humildad que el Señor espera, o de humillación que el Señor espera y pide de nosotros, para llegar a ser la unidad que Él espera de la iglesia, es necesario pasar por cada paso. Y en este caso, el hecho de despojar. Quiero analizar un poquito esa frase, se despojó a sí mismo, porque en el original también se podría traducir se vació. Es más, hay versiones de la Biblia, tal vez usted tenga una que dice se vació a sí mismo. En realidad, queda un poco confuso el término se vació, porque sería como que dejó de ser Dios. Y eso sería contrario a lo que la Biblia enseña, que Jesús nunca dejó de ser Dios. ¿Qué es lo que Él se despojó entonces? Los atributos de su deidad, la omnisciencia, la omnipotencia, la omnipresencia. Bueno, cuando Él estuvo entre nosotros, omnisciencia Él tenía, porque dice que conocía sus pensamientos. Omnipotencia, dijo, calla, enmudece. ¿Y el que hizo el mar y el viento? Le obedecieron. Le obedecieron. Omnipresencia. Yo estuve pensando en un texto y creo que fue con Natanael que Jesús le dijo, debajo de la higuera te vi, y él se sorprendió, Señor, tú eres profeta. Entonces, no es que dejó de ser Dios. ¿Qué es entonces lo que se despojó Jesús? Él no podía hacerse menos Dios al encarnarse, y de hecho no lo hizo. Él no dejó de ser Dios al ser encarnado, sino ninguna deidad fue sustraída, ninguna parte de su deidad fue sustraída de Él, aunque Él renunció a algunos de sus derechos de su deidad. Ahí cambia un poquito. La gloria Él dejó en los cielos. Él no podría, de hecho, aparece una ocasión o dos ocasiones, podríamos decir, depende del texto que busquemos, donde Él da un destello de su gloria. Allá en el monte de la transfiguración, cuando sus vestidos y sus rostros se hicieron blancos y resplandecientes, pero también el hecho que se relata en Juan, cuando los enemigos se le acercan para prenderle y dice, ¿a quién buscáis? Y ellos dicen, a Jesús Nazareno. Y él dice, yo soy. Ellos retroceden y caen en tierra. Él no mostró toda su gloria porque se hubieran fulminado. Pero fue un pequeño destello de su deidad ahí presente. Entonces lo que él dejó o renunció o dejó allí en los cielos, él no estimó, no se aferró y ahora se despojó, fue de su gloria. Dios no podría estar en gloria haber caminado entre los hombres, porque hubieran muerto todos. A Dios nadie le vio jamás. No podemos acercarnos a Dios, por más que algunos dicen que en vida lo vieron. Se despojó de su gloria porque no pudo mantenerla y al mismo tiempo estar aquí en la tierra. En lugar de eso, fue adherida su naturaleza humana. Estaba buscando un ejemplo y creo que uno de los mejores ejemplos sería, no conocemos mucho de reyes y de vestimenta de reyes, pero ustedes saben en las películas y un poco por ahí se ve, un rey cuando está vestido con toda su vestimenta real, se lo identifica como rey, ¿no? Ese es el rey. Ahora, ¿qué pasa si ese rey a la noche se va, se saca su vestimenta, la pone en su ropero y
se pone su pijama y se acuesta a dormir. ¿Deja de ser rey? No, poder no tampoco, No. Debe ser rey. Jesús no dejó de ser Dios por dejar su gloria en los cielos, siguió siendo Dios. Tú no vas a dejar de ser quien eres por tomar la decisión de humillarte y dejar tu posición en favor de otros. Pero esto no solamente fue en la actitud de su posición, sino que también, la segunda es la actitud de la humildad y obediencia. No solo en la actitud de renuncia y abnegación, sino que ahora en los siguientes pasos se ve una actitud de humildad y obediencia. Dijimos que la actitud es lo que nos va a ser el motor de nuestras acciones. Si no le pones actitud a lo que haces, difícilmente lograrás un objetivo, o un objetivo por lo menos que sea loable o sea digno de ser tomado en cuenta. Será muy mediocre alguien que no pone actitud en lo que hace. Imagínense querer hacer una prenda, veo a la hermana dice hacer una prenda para un bebé y no le pone la actitud, las ganas para hacerlo. Voy a ver lo que me sale. Tal vez le sale una bolsa de papa o para papa y no una prenda para bebé. Así también para la vida o en la unidad del cuerpo de Cristo, la actitud es lo primero que cuenta. En este caso, la actitud de humildad y obediencia. Él fue mucho más allá de la renuncia y la abnegación, sino que ahora toma voluntariamente una actitud de humildad. Y esa está demostrada en los 4 últimos pasos de los 7 peldaños hacia la humillación. Y en primer lugar, la primera actitud de humildad y obediencia es que adquiere forma de siervo. Tomando forma de siervo. Esa palabra siervo ya la hemos analizado, no es necesario que lo volvamos a decir, pero quiero recordarles que siervo acá es esclavo, doulos. Servir. Servir. Asociado como servir. Como servir. Pero la palabra doulos, que es esclavo, viene de la palabra de deo, que es atar. O sea, alguien que está atado. Es un término el más inferior en la escala de la servidumbre. No es el jefe de los esclavos, el jefe de los siervos. También esa palabra viene a significar uno que se entrega voluntariamente a otro, como en Romanos 6, 17 y 20. Usamos ahí esa palabra, Romanos 6, la leemos, 6, 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos, acá sí traduce como esclavos, es la misma palabra doulos, del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y el 20 dice, porque cuando erais doulos del pecado, erais libres acerca de la justicia. El Señor, para dar la dimensión, les leí este texto, ¿no? Lo que significa esta palabra. El Señor tomó forma de esclavo. Y esa palabra forma, es morfé, ya le dije hoy, es la misma que usa el apóstol para decir forma de Dios. Morfé de Dios, morfé de esclavo. Él dejó de ser en forma de, no estimó ser forma de Dios para tomar forma de hombre o de siervo o de esclavo, por este caso, como dice. No sé si vemos la dimensión. Imagínense
en sus propias vidas. Dejar mi posición, lo que más anhelo, lo que más aprecio, lo que más cómodo me hace sentir, para tomar otra posición, otra forma, para servir por amor a los demás. Ponerme a disposición para servir a otros. Es el cuarto peldaño de los pasos hacia la humildad. Seguimos el versículo 8. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Adquiere la condición de hombre. Se pone en lugar de los hombres. No solamente se hace semejanza, no, yo soy hombre, pero hasta acá llego. Yo acá me quedo. Ustedes allá, yo acá. Se pone a la misma altura. Esa frase significa la misma altura, teniendo la figura, la apariencia de hombre. Incluso en 1 Corintios 7:31, no lo vamos a leer, habla de la apariencia del mundo, la forma, la condición del mundo. Meyer, les leo textualmente lo interesante, bien explicado, qué es lo que significa que Jesús estando en la condición de hombre. Los hombres vieron en Cristo una forma, un comportamiento, un lenguaje, una acción, un modo de vida humano, en general el estado y las relaciones de un ser humano, de manera que en todo el modo su apariencia se dio a conocer a sí mismo como hombre y como tal era reconocido. Nadie vio algo distinto. No es el hermano de María y de Jacobo, dijeron los vecinos de él. El hijo del carpintero, nosotros le conocemos, es un hombre. ¿Qué dijo Pilato en uno de los evangelistas? He aquí el hombre, cuando le había... He aquí el hombre, acá tienen el hombre. Nadie... tiene algo raro. Bueno, sí, cuando alguien era tocado por sus enseñanzas, o por entonces sí reconocían que había, en él estaba la deidad. Pero al verlo andar, comer, dormir, estaba tan cansado que se durmió en medio de una tormenta, todo eso hacía reflejar, tomó forma de hombre y se puso en condición, las mismas condiciones de los hombres. El sentimiento, todo eso, Jesús estuvo en nuestra misma condición, aunque dice la palabra en condición, pero sin pecado. Fue tentado igual que todos nosotros, pero sin pecado. La humildad es la que se pone en la misma condición del otro. Cuando hay un hermano o hay alguien que tiene una condición distinta, la humildad es la que yo me pongo al lado de él. Se usa mucho ahora la palabra empatía. Sería una forma de describir la condición, ponerme en condición del otro. Tener el mismo sentimiento, de ponerme al lado del otro, sentarme al lado del otro, llorar con los que lloran. Bueno, reír también con los que se gozan, o gozarme con los que se gozan. ¿Te resulta fácil ponerte en condición de otro? Tomar la condición de otro.
Vamos adelante bajando los escalones y estamos ya en el sexto escalón, versículo 8 también, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. El sexto escalón es que debemos humillarnos a nosotros mismos. Cristo se humilló a sí mismo. Esa palabra humillar significa hacer bajar. Filipenses 4:12, ahí no quiero salir tanto está la misma palabra. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Todo estoy enseñado para ser saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Sé vivir humildemente. Sé ponerme en la condición en que me toca estar. No voy a renegar porque el sol está fuerte, porque va a llover, porque hay granizo, porque yo no voy a renegar en lo que es mi obligación o mi necesidad de servir. Estar humillado, vivir humildemente. En Santiago 4:10 y 1 Pedro 5:6, ¿se acuerdan de memoria? Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Eso lo vamos a ver la próxima. Él pide primero la humillación. Cristo se humilló, dice nuestro texto que Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Jesús se humilló a sí mismo cuando se hizo obediente. ¿Cómo podemos entender eso? ¿Cómo sería humillarse al hacerse obediente? Bueno, Dios o Cristo en el cielo no necesita o no está sometido al Padre, sino que no hay una obediencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo si los tres son Dios. El hecho de someterse a la voluntad del Padre, va a decir, yo hago la voluntad del Padre. Y impulsado por el Espíritu fue al desierto. Él se puso a disposición del Padre y del Espíritu como hombre, habiéndose despojado de su gloria. Eso es la humillación de Él, porque Él se pone a obedecer. Él no tenía necesidad de obedecer, en ese caso, a Dios. Pero Él se humilla a sí mismo, toma forma de siervo, forma de hombre, se pone en la condición de hombre y obedece como deberíamos nosotros obedecer. Por eso dice, haya en vosotros este mismo sentir, esa misma disposición, esa misma actitud. El Señor nos dio ese ejemplo. En este caso, en nuestros versículos 3 y 4, aplican al pensamiento de lo que estábamos estudiando en el capítulo 2. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Cristo se pone en obediencia en favor para nosotros, para lograr la salvación. Nosotros, ¿qué estaríamos dispuestos en favor o como objetivo de la unidad? Renunciar o poner en obediencia a Dios. En Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor del Señor. Es un mandamiento, no es una opción. Cristo en obediencia se humilló, se sometió al mandamiento del Padre.
sin dejar el orden y la autoridad que Dios delega a los responsables del cuerpo de Cristo, el cuerpo de ancianos, cada uno de nosotros debemos someternos a los demás en bien del crecimiento espiritual de otros y de la edificación del cuerpo de Cristo. Nuestras acciones dentro del cuerpo de Cristo deben ser para la edificación de todo el cuerpo y de cada uno en particular en crecimiento espiritual. No somos solitarios o llaneros solitarios y que cada uno yo obedezco a Dios a mi manera. Y cada uno propone y pide que todos hagan lo que desean. No existe en la iglesia de Cristo, o no va en la iglesia de Cristo, se hace lo que yo pienso o lo que yo quiero. Debemos estar dispuestos a humillarnos y aceptar lo que es de edificación espiritual, lo que es para agradar y servir a Dios, para mantener la unidad. Y por último, el último peldaño hacia abajo, dice que se hizo obediente, no solamente obediente, sino hasta la muerte, hasta todos los propósitos de Dios. No es que llegó hasta el punto de entregarse y dijo, bueno, Padre, ya cumplí, ya estoy indispuesto, ya me llevaron hasta la cruz ahora con una palabra, o como le dijo, puedo orar, pedir 12 legiones de ángeles, le dijo a Pedro, creo, la noche, ¿no? Ya viste mi disposición, ya estoy acá, te obedecí hasta acá, de ahora en adelante ya se cumplió, porque ya está, ya me dispuse. Una clave para la obediencia perfecta de Jesús aquí en la tierra era soportar el sufrimiento y llegar hasta la muerte. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, Hebreos 5:8. Tuvo que él mismo someterse a obediencia porque él, como Dios, no necesitaba o no necesita la obediencia porque está fuera de su ámbito. Pero como hombre tuvo que obedecer y hasta la muerte y muerte de cruz, dice nuestro texto. Esto nos declara el alcance de la humildad y obediencia de Jesús. La crucifixión era considerada como un símbolo de maldición. Maldito el que fuere colgado en un madero, dice Deuteronomio 21:23. Y también lo vuelve a traer en la carta de los Gálatas el apóstol Pablo. Está dispuesto Jesús a no solamente a no estimar, a no aferrarse, a despojarse, y va hacia abajo. En obediencia llega a tomar la forma de siervo y en obediencia ahora llega hasta lo más bajo. Tomar maldición. Imagínense Dios siendo maldito. Una contradicción. Pero Él toma el lugar de la maldición. Del trono, desde el trono hasta la cruz, el último peldaño de humillación fue la muerte en cruz, lo dice Robertson. ¿Jesús podría evitarlo? Sí. ¿Podemos nosotros evitar llegar hasta las últimas consecuencias de la humillación para poder servir y agradar a Dios y servir a los demás en razón de la unidad? Sí, podemos. ¿Deberíamos? ¿O está bien que lo hagamos? No. Él voluntariamente se sometió a los propósitos de redención. La pregunta es, ¿creemos que los propósitos de Dios para nuestra vida son correctos? ¿O Él tiene los propósitos correctos para nosotros?
podría, hago una pregunta distinta, pero voy a aclarar esto. ¿Crees que Dios podría equivocarse en sus propósitos? No, Ahí está más claro. imposible. No hay ninguna ¿Se equivocó con el posibilidad. Señor? No, No. nunca, jamás. ¿Se va a equivocar con Mirta, con No, tampoco. Samuel, con Arsenio, con José? Tampoco. Y mencionando los que están más atrás, con Emilia. ¿Se equivoca él? El punto culmine de la humillación puede requerir incluso sufrir injustamente. El hecho que Dios nos llama a humillarnos, volvemos a lo mismo. Estamos hablando de la unidad. Haya pues en vosotros ese sentir. Y el Señor se empieza a humillar y muestra como en realidad el Señor ya se había humillado. Pablo lo muestra, inspirado por el Espíritu Santo. Y el último es que sufre injustamente, sufre incluso la maldición. 1 Corintios 6, 7 es un llamado, por eso lo leo. No quiero hablar, no quiero que parezca que es una idea mía. Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Porque los corintios habían dicho, no, él me defraudó, voy a ir al juez, yo le voy a denunciar. Este no se va a quedar con la suya. Me quitó mi herencia, voy al juez. El punto culmine de la humillación, hablando nosotros del cuerpo de Cristo, puede requerir incluso sufrir injustamente. Pero es injusto. Siempre tengo que hacer lo que los demás hacen. Es injusto. ¿Dios se equivoca? Cristo se humilló a sí mismo. ¿Es para que yo no necesite hacerlo? Cristo sufrió todo, insultos, maltratos, cansancio. ¿Es para que yo hoy disfrute de la vida? No hay argumento válido para no aceptar lo que Dios a través de Pablo nos está pidiendo en este texto. ¿Estamos dispuestos a alimentar ese sentir? ¿Renunciaríamos a nuestros privilegios, entre comillas, y derechos? Que Dios nos ayude a que tomemos el ejemplo del Señor, humillarnos a tal punto, incluso sufrir injustamente, en bien de la unidad del Señor. ¿Cuánto me falta? Amén. Señor, gracias por tu palabra y nos desnuda delante de ti, por lo menos a mí, en lo que me falta imponer ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Gracias a que Él nos mostró el ejemplo. Ayúdanos a cada uno de nosotros a seguir sus pisadas y, si es necesario, sufrir, pero todo en bien de la unidad. Te pido perdón en tantas veces y maneras que no lo he hecho. En el nombre de Jesús. Amén.